Eunon Ela pidió el 28 o 29 de agosto de este 2021. Ela, titular. Ela mete presión al PNV y le exige que apueste por la unilateralidad. El sindicato pide a los jechales que dejen de marear la perdiz y califica la negociación para hacer otro estatuto como una distracción política. Muy interesante. En Europa Press, el titular era: la Junta llama a abordar un proceso soberanista desde la unilateralidad y pide al PNV que deje de marear la perdiz. Es decir, no hacer ningún estatuto porque les sobra y les molesta. Esta gente de la... Es curioso porque la toma de decisiones, como por ejemplo esta idea tan fantástica, la tomaron las bases de ELA. ¿Qué participación tienen las bases de ELA en la dirección? ¿Es una elección democrática la elección de los líderes de ELA? ¿O es basado en el centralismo democrático mucho más próximo al marxismo-leninismo que al origen del sindicato en el año 11, cuando surge de las extrañas del palacio? No, entonces no era palacio, era un astillero, el astillero Euskalduna de los Sota y Aznar. Los Sota, que después de la guerra civil tuvo que salir al exilio y fue expoliado toda su familia por el régimen franquista. Pero en aquellos años se le llamaba a ELA un sindicato amarillo, como luego sería el sindicato vertical del franquismo, solo por provenir de una concepción democristiana. Una concepción que llevó a algunos, como un diputado carlista tradicionalista en la Segunda República, en el año 35, a decirle a alguien del PNV: como me sigáis citando encíclicas para quitarme mi propiedad, nos vamos a hacer cismáticos. Ese era el grado de compromiso con la Santa Madre Iglesia Católica que tenían algunos en el año 35. Religión de cachopán, de cartón piedra. Bueno, las cosas a veces pasan simplemente porque pueden pasar y acaban pasando. Un poco como la ley de Murphy. Digamos que en aquellos años, de los años 30, de la necesidad de tener una política socioeconómica, y sobre todo en un momento en el que las diputaciones eran todavía designadas a dedo por Madrid, aunque habían tenido dificultades en lo discursivo, porque habían sido designadas a dedo previamente por el periodo de la monarquía, de la dictadura de Primo de Rivera, y después como tenía la posibilidad de que gobernaran las derechas del PNV, con había habido circunstancia en el año 31 de los carlistas, pero la cosa cambió pronto en el año 32-33, porque los de las derechas españolas estaban en derribar la república, más que a otra cosa, más que a construir. Pues digamos que había esa necesidad, pero los frentes eran tan amplios, solamente había las instituciones municipales, había que trabajar mucho y muy duro, y fundamentalmente los diputados en Madrid eran las caras visibles del proyecto, más allá de los términos municipales y las autoridades del partido. Por lo tanto, dejaron en parte el discurso socioeconómico en manos del sindicato ELA, que era el sindicato afín y hermano al Partido Nacionalista Vasco, cosa que desde hace una serie de décadas, por lo menos 30 años, tranquilamente, desde el presente, 2021, ya no es, ni siquiera con la relación que pueda tener LAB con la izquierda abertzale o UGT con el ámbito del PSOE, a pesar de que la soltura y la ligereza pudiera llevar a pensar que son cosas distintas, pero el origen es claro. Pues
delegaron en el periodo republicano el discurso socioeconómico en las bases de ELA. En las bases, no, en la dirección de ELA. Hasta el punto de que el PNV en el año 45, en mayo, mientras se produce en paralelo la finalización de la guerra, en el ala este de la Casa Blanca, hubo una reunión entre la SFL-CIO, en la AFL-CIO, ¿qué me quiero decir? La mayor central sindical de Estados Unidos, con el patrocinio de la Casa Blanca y del Partido Socialista Vasco y del Gobierno Vasco. Se reunieron en el ala este de la Casa Blanca el mayor sindicato de los Estados Unidos y el ASTV, como parte de la proyección internacional que merecían tener, sobre todo teniendo en cuenta de que en América había trabajadores vascos, evidentemente. De aquel momento de esplendor, os parece que después, cuando el PNV, ya en el exilio, decidió tener su propia doctrina socioeconómica, a ELA no le gustó demasiado. El presidente de ELA en el periodo republicano, el señor... ¿Cómo era? Ajanguiz. Manu Robles, Ajanguiz. Bueno, pues posteriormente las cosas evolucionaron. Con la llegada en el 92 de Elorrieta y los que han venido después han querido hacer política. Un poco, tal vez, con la raíz aquella de contrarrestar el ámbito de que ellos creían que su negociador era lo socioeconómico laboral, incluso llegaron a exigir que ellos nombraran directamente al consejero de trabajo del gobierno vasco. Pues ese elemento del Partido Socialista Vasco de tener una doctrina global, también en lo socioeconómico, debió de molestarles tanto hasta el punto de tener la idea de ellos también participar en política, a pesar de que, a diferencia de eso, el PNV no ha creado un nuevo sindicato para poder dar la réplica a ELA. Y ELA pareciera que hace todo de política menos meterse en las urnas el día de las elecciones. Menos la papeleta de ELA, hay de todo. Y a veces pareciera que su papeleta es la de Euskal Herria Bildu, porque les dan amnoniciones, les hacen diatribas para lo que deben hacer y lo que no deben hacer, cómo no deben apoyar ciertos presupuestos del gobierno vasco, y no dicen absolutamente nada, con presupuestos mucho más restrictivos y conflictivos, como son los presupuestos generales del Estado, con lo cual las contradicciones son amplias, muchas, en el ASTV. La unilateralidad. Exigen la unilateralidad esta buena gente de ELA. Una unilateralidad que ha sido derrotada. Hay que decir las cosas claras. Ahora ha reaparecido el señor Torra. La única cosa ilegal que hizo durante su mandato, aprovecho para decirlo, permitido por el Partido Socialista Vasco en sus negociaciones discretas de bambalinas para permitir la retirada del artículo 155, que ya estaba prevista mucho tiempo antes de ese mayo en el que hubo la investidura formal del señor Quim Torra, designado a dedo por el señor Puigdemont desde Waterloo. Por lo tanto, cuando se llega al compromiso de los presupuestos de 2018, ya estaba previsto el decaimiento del ejercicio del artículo 155, tal como lo había hecho el gobierno de M. Rajoy. Pero la unilateralidad, ahora, cuando vuelve a la escena, el señor Torra, y dice que él siempre está con la defensa de la unilateralidad. Y malamente hay gente que le compra el discurso, teniendo en cuenta el ámbito de que una cosa es el de los derechos. Yo mismo he teorizado y he respaldado el hecho de que Cataluña tiene derechos en base a una historia respecto a agravios que se han ido sucediendo. Y esos agravios han existido desde el periodo de la transición
hasta la actualidad. También hay que poner en valor la responsabilidad de los hechos de los dirigentes catalanes en lo que hicieron y dejaron de hacer, por voluntad, por necesidad, por vocación, por ideología, por pragmatismo, por muchas circunstancias que pudieron existir en los 40 años que van desde el año 80 hasta el año 2020. Los agravios existen y el debate teórico debería de ir por un lado. Y otra cosa es lo que han hecho o dejado de hacer para contrarrestar esos hechos teóricos, ese debate sobre las ideas. Porque hacer, como digo, no han hecho nada. Y el señor Torra, hacer, lo único que hizo ilegal fue poner en periodo electoral una pancarta en un espacio público, lo cual, haga quien lo haga, es un sujeto de polémica y posiblemente causa para un conflicto en el ámbito jurídico. Se tenga o no se tenga razón, quien tenga razón o quien no la tenga, es un desafío que está extemporáneamente fuera de lo que pueda ser un desafío real, como pudiera ser lo que en los años 30 fue los conceptos de constitución de un Estado nuevo, como son la fijación de las fronteras, control de población y territorio, de las comunicaciones, de las infraestructuras, hacer las cosas bien y tener en cuenta que las decisiones que se toman son riesgosas, que pueden tener un riesgo claro para lo personal y lo colectivo. Pero si se llega a un punto, hay que saber traspasar la línea y llegar hasta el final. Lo que no se puede es proclamar la unilateralidad, hacer discursos, hacer papelucos que dicen que la unilateralidad es lo maravilloso, que hay que hacer la república, que hay que hacer la independencia. Pero después el liderazgo se queda antes del borde, no cruza, porque deseaba la independencia, pero no la quería. No la quería hasta el punto de mojarse los pies, bajarse las nalgas hasta el río y coger el pescado. No, querían que otros reconocieran que tenían razón, que eran los buenos, que eran los que debían y merecían, por ser la parte noble del conflicto, recibir el reconocimiento. Por eso en Europa no movieron un dedo, porque ¿cómo los demás van a mover un dedo si los directamente implicados no son capaces de hacerlo? No quieren hacerlo, no van a hacerlo. Ni siquiera arriaron la bandera española del Parlamento ni de la Generalitat, como para pedir otras cosas. Nunca quisieron hacerlo cuando tocaba, porque mucho se puede decir en conferencias, en charlas, tiempo después. Me arrepiento de... yo habría hecho... aún me mantengo en... No, las cosas hay que hacerlos en el momento. Ese es el momento del valor, del honor, de la valentía, del arrojo. El momento de hacer, no de declarar. El momento de construir, no de papelucos. Esto es lo que fracasó en Cataluña. Fracasó completamente. Esa unilateralidad que nunca existió. Y ELA es lo que nos vende. Nos vende que lo que debe hacer el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco es inmolarse en el altar del sacrificio a la nada más absoluta. Olvidar lo que se ha hecho en 40 años desde la implementación formal del primer término del Estatuto de Gernika, con la elección del primer Parlamento Vasco en el marzo del año 80, la implementación del primer gobierno vasco después de la entrada en vigor del Estatuto de Gernika, que evidentemente no es el primer gobierno vasco, porque el primero fue el que juró el 7 de octubre del año 36, en Gernika también, el Lehendakari Aguirre, aquel gobierno de coalición, de unidad nacional. Evidentemente, hay que recordar el pasado.
Y el pragmatismo está en el corazón de todos. En la negociación del estatuto en la Segunda República, en el trayecto de la etapa del exilio y también después. No hay que hacer las cosas porque suenen bien, sino porque hay que hacerlas con las piezas que tenemos encima de la mesa. Y la construcción de un nuevo estatuto es una actualización necesaria, si sale bien y si es posible y viable. Si no, pues seguiremos con esa pieza de orfebrería que es el Estatuto de Guernica, hecha por el PNV y hecha bien, porque se estuvo mucho tiempo en el exilio, trabajando la perspectiva de que en un momento dado habría una pieza que sustituiría al estatuto aprobado el 1 de octubre del 36, que era una pieza menor con respecto a los estatutos, tanto el de Estella como el de las gestoras. El que se plebiscitó en el 33 no es el estatuto aprobado en el 36. Y es mucho más cercano al espíritu. El Estatuto de Guernica, al del 33, que al del 36, evidentemente. Porque es distinto la aplicación que tuvo el Estatuto del 36 a la letra que tiene ese estatuto. Por lo tanto, del 79 al 2021 han pasado muchas cosas, como la incorporación a las comunidades europeas, el euro, las relaciones dentro del marco comunitario europeo, las relaciones internacionales, las nuevas tecnologías, la revolución de la 4.0, las redes sociales, muchos elementos, ya sea económicos, industriales, de infraestructuras. Muchas competencias han surgido de la nada y merecen tener un tratamiento. Por lo tanto, esas cosas hay que ordenarlas, porque el Estatuto del 79, como muchas cosas, como la propia foralidad a la que se apela en la disposición adicional primera, derogatoria segunda y, por qué no, transitoria cuarta de la Constitución española, aparte de la disposición transitoria segunda respecto a la Constitución, también a través del artículo 151 y, si fuera posible, también del 150.2 del Estatuto de Guernica, actualizado a los tiempos actuales de 2021. Es un ejercicio no menor para la proyección del presente y del futuro, maximizando las capacidades siempre que hubiera voluntad política, que parece que actualmente hay poca en Madrid, pero si la hubiera, la interpretación extensiva de los derechos posibles de los vascos con un nuevo estatuto es algo a explorar. Aparte de, evidentemente, la culminación del estatuto vigente con el traspaso de los medios, ya sea personales o materiales, respecto a las competencias que formalmente ya tenemos, pero no nos han sido transferidos esos medios en asuntos como los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos de interés general o las llamadas pensiones, es decir, las políticas pasivas de la seguridad social. Mucho hay que hacer como para andar de picos pardos por los cerros de Úbeda. ELA no tiene responsabilidades, ni de gobierno, ni de nada, porque las más de las veces hacen la revolución, lucha, confrontación, maximalismos, sin que nadie le dé cuentas después. Hablan de unilateralidad, hablaron del fallecimiento del Estatuto de Guernica, bla bla bla, mucho discurso, un poco como los catalanes, que hacían mucho discurso, pero hacer no hacían nada. Nadie les va a pedir cuentas. Espero que a los catalanes sí. A esos catalanes que hicieron el ridículo después de haber tenido el 1 de octubre los palos y no haber sabido leer las circunstancias y lo que debían de hacer, porque en ningún momento los catalanes han sido más del 50% del censo y lo saben. Y para presentarse a la Unión Europea, por lo menos, como mínimo, deberían de cumplir esos requisitos que se le pidió
a Montenegro en el referéndum de independencia del año 2006. Búsquenlos y traten de comparar si en algún momento, en alguna elección, ya sea al Parlamento de Cataluña o en los dos referéndums que ha habido, se ha cumplido ese ratio de participación y de voto favorable respecto a la participación. No, la respuesta es no, nunca. Incluso hay posibles que para ser en una circunstancia de no negociación, de no acuerdo con el poder central, con Madrid, ese ratio debería de subir a un porcentaje superior al 50% del censo para poder exhibir músculo a las cancillerías europeas, pero ante todo y sobre todo voluntad de hacer posible esa realidad. Lo que quieres debes transformarla en hechos y eso nunca se hizo. Por eso fracasó. La unilateralidad que nunca estuvo presente en el escenario real, solamente en el plano discursivo. Pero claro, luego se dirá, es que les metieron en la cárcel. Bueno, es que a veces un discurso puede desestabilizar el tablero tanto como una realidad. Y podían haber hundido Cataluña de un día para otro, a pesar de que no hubiera existido nada. Las redes sociales, las posverdades, es decir, las mentiras, nos deberían enseñar que una mentira extendida, aunque después no hubiera base ninguna, puede alterar la percepción de la realidad y eso acabar teniendo impacto en el ámbito económico y acabar destruyendo mucho empleo, mucha riqueza, que es la base de la prosperidad de una nación como la de Cataluña. Por tal vez una hipersensibilidad fueron condenados alguien que debió haber sido condenado por el pueblo de Cataluña por haber traicionado la confianza de lo que dijeron respecto a lo que no hicieron. Por eso, estos de ELA deberían de aprender de la escuela catalana, de lo que ha pasado, callarse un poco respecto a maximalismos, tener más pragmatismo en lo sindical y en lo político, si es que quieren hacer declaraciones políticas, que yo diría zapatero a tus zapatos, que no tienes sino mucha tarea. Y recordar, por ejemplo, que en un momento en el año 80 en el que ninguna administración daba la posibilidad a los funcionarios de sindicarse, el gobierno vasco fue pionero. En parte, fue la base para que ELA pudiera tener el poderío que ha llegado a alcanzar en el porcentaje de representación sindical, recordando la situación que existe en el ámbito sindical, ya sea en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, y la circunstancia respecto a sindicatos propios equivalentes a ELA en esos territorios. ¿Por qué solo existe ELA y no existe más que una pequeña confederación intersindical en Galicia y poca cosa o nada en los países catalanes? O tal vez ahora habrá que empezar a llamar países valencianos, porque antes se decía que Valencia sería la Cataluña del sur. Ahora tal vez haya que empezar a decir que Cataluña va a ser la Valencia del norte. Tomen nota y aprendan las lecciones de la historia y de la política y de la realidad. Sean sensatos por una vez. Y no diré que se acerquen otra vez al PNV, porque parece que en el ADN de los dirigentes no está eso. Pero democraticen su organización. Abran las compuertas a la transparencia, a la participación y al liderazgo democrático desde las bases respecto a los nuevos liderazgos que pueda haber en ELA. Porque ¿qué representatividad tiene la Cuncha para decir lo que dice? ¿Quién le ha dado el mando para lo que dice? Son preguntas. ¿Qué responderá o no? Ahí están. El señor Lacuncha diciendo sus cositas, hablando de marear la perdiz,
del Partido Socialista, que habla de que es curioso, porque habla, ha instado a los jeltzales a empezar por generar un debate sobre este tema con su socio, el Partido Socialista de Euskadi, que es el mismo que practica la recentralización en Madrid. Habría que ver si este Partido Socialista recentralizador y ultra español, si se dieran las circunstancias y los números para un gobierno entre Bildu, evidentemente, con Otegi como Lehendakari, o Mayalen Iriarte, o cualquier chonchonguillo que ponga Otegi y los coroneles y los comandantes, apoyado por el Partido Socialista, se reconvendría el Partido Socialista de inmediato por cambiar de pareja de baile en un partido soberanista, un partido mucho más gustoso del ánimo de ELA. Probablemente la respuesta fuera sí. Si pacta con el PNV, el Partido Socialista es un partido español, facha, recentralizador, pero si Bildu pacta con el Partido Socialista, es un partido progresista, de avance social y todas estas cosas de la unidad de las izquierdas. Interesante. El dogmatismo y la forma de encarar los asuntos. Hemos de aprender nosotros de eso. Hemos de tener las cosas claras y no tener ningún problema en decir las cosas tal y como son. Tanto a nivel político, respecto a Bildu, sortu herri batasuna, como a nivel sindical con el STV. Y que las cosas, cuando hay que hacerlas, se hace, a pesar de que solamente contemos, probablemente, con 2 sindicatos de 4, como es UGT y comisiones obreras, a la hora de llevar a cabo los acuerdos en la mesa social. Cosas que pasan en este país. Y ser pragmáticos en esa dualidad de recomponer la realidad del Estatuto de Guernica, de hacer un nuevo estatuto, de seguir en la brecha de la lucha por el concierto económico, que es lo mismo que el convenio por la foralidad, tanto en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa como en Navarra, la actualización de los derechos históricos para las tierras de las hermanas forales, pragmatismo, soberanía, democracia, foralidad y construir siempre en positivo. No seremos un Ferrari Fórmula 1, pero lo que se hace se queda y se sienta como la base para el progreso del mañana. Esos desafíos, paso a paso, sedimentando la construcción nacional, son lo que el PNV ha decidido hacer porque sus bases lo han decidido así. Y por lo tanto, es lo que toca y lo que está mandatado tanto el Euskadi Buru Batzar como el Lehendakari a seguir profundizando en ello. Así que esa es la realidad, la Kuncha. Esa es la realidad, te guste o no. Así pues, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.